buenas noches a todos los que se han dado cita para acompañar a la Fundación Juan Bosch en esta inauguración de una más reciente exposición que es la continuación a la exposición Pongo Pie en mi Tierra, que durante todo un año ha recorrido Santo Domingo y otros pueblos. Estuvo recientemente en San Francisco de Macorís y es muy probable que también esté por la ciudad de Santiago de los Caballeros. Hoy tenemos el honor de presentarles, de dar apertura, de inaugurar esta exposición Juan Bosch Presidente, las elecciones del 1962, que conmemoran los 60 años de este proceso electoral en el que Juan Bosch fue electo presidente constitucional. Así que esos aplausos hoy, en el Día del Músico, que esos aplausos a la figura del profesor Juan Bosch y a la historia dominicana sean nuestra música. Así que un fuerte aplauso para el legado del profesor Juan Bosch. Quiero de inmediato, a pesar de que nos hemos extendido un poquito ya viendo la exposición, pero quiero que saludemos a las autoridades que hoy nos acompañan antes de pasar a estas intervenciones que testimonian el proceso electoral del 1962 y a las opiniones de los curadores e investigadores de esta exposición, que de una u otra forma nos permitirá entender este proceso de investigación y lo que hoy en estos carteles se nos refleja a través de una narración histórica ligera y del apoyo fotográfico. Saludo al señor Conrado Peguero, presidente de la Fundación Juan Bosch. Saludamos también al señor Diomedes Núñez Polanco, vicepresidente de esta fundación. Nos acompaña la secretaria de la Fundación Juan Bosch, la señora Josefina Pimentel. Con nosotros también está el señor Geno Martínez, tesorero de esta fundación. La señora Verónica Sención también nos engalana con esta presencia. Verónica es vocal de la Fundación Juan Bosch. Quiero saludar al doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de esta República Dominicana. Gracias, doctor, por decir sí al llamado que le hemos hecho. También saludo a los señores Juan Miguel Pérez y Patricia Solano, quienes han sido los investigadores y curadores de esta exposición. Saludamos al señor Matías Bosch, investigador que nos acompaña en esta noche. Gracias. También nos acompaña el doctor Eliades Acosta, familia de esta fundación ya, historiador. Muchas gracias y aplausos. Señores colaboradores de la Fundación Juan Bosch, muchas gracias por el trabajo logístico y su compañía en esta noche. Y a todos ustedes que se han dado cita y han apartado en su agenda este momentito para compartir con la Fundación una nueva vista a la historia dominicana. Y para iniciar con este evento, recibamos aquí en el podio al señor Conrado Peguero, presidente de esta fundación, y escuchemos las salutaciones que nos trae. Un aplauso para el señor Conrado. Muy buenas noches a todos ustedes aquí presentes que saben de la calidad y del trabajo que realiza la Fundación Juan Bosch, siempre como norte, como mira principal, propagar la obra, la vida, el legado que nos dejara el profesor Juan Bosch. Ese es nuestro objetivo, nuestro plan, nuestra meta, nuestro todo en esta fundación. Es por eso que durante el año celebramos actividades diversas
para cumplir con estos objetivos, con estos fines. Ya hemos participado recientemente en ferias de libros, en ferias culturales del interior. Estuvimos el día 1 de noviembre recordando el 21 aniversario del fallecimiento de nuestro líder en el cementerio ornamental de La Vega. Y allí fuimos a acompañar a un grupo de estudiantes de 9 centros educativos que llevaban un maratón desde por la mañana, todo el día, donde también la Fundación estuvo presente y aplaudió la participación de aquellos jóvenes, meritorios todos, y que tuvieron esa osadía de una lectura continuada, creo que por alrededor de 20, 21 horas durante ese día. Así hemos celebrado actividades. La actividad más reciente fue la entrega aquí en Santo Domingo del Premio UNESCO Juan Bosch por el estudio de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe, que fue otorgado a un joven de las Islas San Vicente, Granadina, llamada Jason Wayne, algo así parecido. No lo retengo. Entonces, la Fundación realiza actividades diversas con el objetivo que antes he explicado. El año pasado celebramos una exposición parecida, aunque con otra temática, que aquí todavía quedan los rasgos de la misma. Pongo pie en mi tierra. En esta noche utilizamos este escenario para inaugurar esta nueva exposición Juan Bosch, presidente. Es la segunda exposición de esta naturaleza que celebramos en el mismo escenario y por los mismos autores, Patricia Solano y Juan Miguel Pérez, curadores. La del año pasado fue titulada Pongo pie en mi tierra y fue celebrada con motivo de conmemorarse los 60 años del retorno de Juan Bosch a la patria en octubre de 1961. En esta oportunidad representamos Juan Bosch, presidente, las elecciones del 1962. Exposición conmemorativa por el 60 aniversario de la campaña electoral y el triunfo de Juan Bosch. Las elecciones generales se celebraron en República Dominicana el 20 de diciembre de 1962. Fueron las primeras después del fin de la tiranía de Rafael Trujillo Molina, un año y medio antes, y generalmente se le considera como las primeras elecciones verdaderamente libres en la historia del país. La campaña política fue tan moderna y novedosa que en 2 meses, desde el 20 de octubre hasta el 20 de diciembre, logró captar el voto de la mayoría del electorado, logrando un porcentaje de un 58%. Fue una campaña totalmente atractiva, con propuestas. Fue una ruptura con las típicas y tradicionales campañas del país, ofreciendo cosas, sino soluciones. Fue una campaña con un lenguaje sencillo y distinto al pueblo dominicano. Su comunicación por la radio, me refiero a Juan Bosch, todos los días, donde le planteaba al pueblo que fuera el actor y no el espectador, así como sus visitas a los pueblos con un contacto directo, constante,
con todos los dominicanos. Le valió tanto al profesor Juan Bosch y al pueblo dominicano llevarse una victoria clara y contundente, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Conrado Peguero, por estas salutaciones. También quiero saludar afectuosamente al señor Luis de León, ex viceministro de Educación. Un fuerte aplauso para él. Y a los señores Raúl Pérez y Amauris Pérez, que nos acompañan, padre y hermano de Juan Miguel Pérez, que es curador de esta exposición. Para continuar nuestro programa, le pido al doctor Alburquerque que por favor se dirija a este podium. El doctor nos va a brindar su experiencia, su testimonio sobre este proceso electoral del 62. Un aplauso. Muy buenas noches. Un saludo especial a los dirigentes directivos de la Fundación Juan Bosch, a los creadores de esta exposición, que ya el año pasado pues tuvimos un primer encuentro en este sentido, y es algo interesante, importante e imprescindible, porque el país necesita conocer su historia. Y qué mejor para conocer esa historia que esta exposición que se nos presenta sobre el proceso electoral del año 1962, exactamente un 20 de diciembre de 1962. Yo lo acabo, ahora cuando saludé a Josefina Pimentel, le acabo de decir, qué lástima que ese gobierno electo en diciembre de 1962 y que tomó posesión el 27 de febrero de 1963 no hubiera cumplido sus 4 años de mandato, porque no hay duda de que la República Dominicana hubiera sido hoy en día totalmente diferente con la zapata que en esos 4 años hubiera cimentado el profesor Juan Bosch. Y lo digo porque conocí a Juan Bosch antes de llegar al país. En agosto de 1961, 55 dominicanos viajamos a San Isidro de Coronado, un pueblito cerca de San José de Costa Rica, y esos 55 dominicanos fuimos a recibir educación política. Era un instituto que dirigía en cierta forma el partido de Pepe Figueres, el Partido de la Liberación Nacional, pero a raíz del ajusticiamiento del tirano, don Juan, que era profesor de ese instituto, había pedido organizar un curso para dominicanos y dominicanas, y él era el director de ese curso específico. Y allí viajamos 55 dominicanos, y yo creo que lo que tuvimos interés en conocer y aprender de la política, pues ahí nos dimos cuenta inmediatamente que a pesar de su exilio, Juan Bosch tenía un conocimiento de las carencias de las repúblicas dominicanas y un conocimiento de tal naturaleza que había organizado ya un verdadero plan de gobierno, un verdadero plan de lo que se debía hacer inmediatamente en la República Dominicana. Yo le puedo decir que como estudiante
Cuando llegué no era miembro del partido de Juan Bosch. Fui por otra organización política. Y cuando regresé ya era miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Por la impresión que me dio escuchar las cátedras de lo que luego sería el libro La Composición Social Dominicana, de cómo él examinó la composición social, los diferentes sectores y clases de la sociedad, de las carencias que había en el país y de las experiencias que había recibido de su activismo político en el exilio y particularmente en Cuba, y de lo que había que hacer de inmediato en la República Dominicana. Y efectivamente, tan pronto ganó las elecciones y luego ya al prestar juramento y comenzar el gobierno, comenzó de inmediato a una obra de construcción en la República Dominicana. Y cuando digo de construcción, no me refiero únicamente a obra física, sino a levantar una República Dominicana en el aspecto de educación, en el aspecto sanitario, en el aspecto de todo lo que tiene que ver con la transformación de la propiedad en el país. Por esa razón, y ha sido una de las críticas que se han hecho al profesor Juan Bosch, es que cuando llega al país olvidó la lucha contra el trujillismo, han dicho. Pero resulta que él tenía muy clara esa concepción de que una vez muerto Trujillo, quedarían los remanentes, pero que la lucha en el país no era una lucha contra los remanentes de Trujillo, era una lucha por la justicia social. Y fue la campaña de todo ese año, llegaría en septiembre, llegó en septiembre del 61, hasta diciembre del 62, fue toda una campaña basada en un eslogan que hoy repito, las 3 calientes para los hombres y las mujeres de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque lo que nos lo había dicho en Costa Rica, el problema ya no es el trujillismo, el problema ya en la República Dominicana es la situación de pobreza, y eso hay que revertirlo desde el gobierno. ¿Que trajo la lucha de clases? No, la lucha de clases existió siempre. Simplemente expuso lo que había, la necesidad que había que transformar la República Dominicana. Y por esa razón, tan pronto toma el gobierno, comenzó a hacer las gestiones para cambiar y transformar el país. En septiembre, cuando se da el golpe, ya estaban en aduana las tuberías para el acueducto de Santo Domingo. Estaban ya en aduana todas las maquinarias con las cuales comenzaba la formación profesional, técnico-profesional en la República Dominicana. Por lo que él planteaba, no solamente es formar profesiones liberales, es necesario también fortalecer, yo diría ni siquiera fortalecer, iniciar la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Más de 3.000 becas en apenas 7 meses, por lo que muchas veces le oí decir, aquí no hay técnicos, aquí no tenemos profesionales de determinada carrera, hay que comenzar a enviar estudiantes al exterior a prepararse. Y eran becas en aquella época de $200 mensuales. Ustedes dirán poco dinero, en aquella época era mucho dinero, $200 mensuales y un pasaporte no diplomático, pero sí un pasaporte oficial, y cada becado estaba adscrito a la embajada del país donde iba a estudiar. Yo fui uno de esos estudiantes. Salí por 2 años a París
a estudiar mi especialidad ya en Derecho Laboral. Y inicié con una beca que perdí una vez que dieron el golpe de Estado en septiembre de 1963. La reforma agraria fue uno de los objetivos de inmediato de su gobierno. Una reforma agraria en que cada noche iba a la televisión a informar al país cómo avanzaba la reforma agraria. Por esa razón, durante todos esos meses de campaña, ya nosotros teníamos muy claro de lo que se iba a hacer en el gobierno. Y fue una campaña, y se los digo, desde que llegó al país en septiembre hasta diciembre del 1962, basada fundamentalmente en las cuestiones sociales. Hay que transformar el país, ustedes lo van a ver aquí. Ahí está el programa de gobierno de lo que sería su gobierno, en cambios sociales profundos. Hablar en esa época de un nuevo código de trabajo, hablar en esa época de formación de cooperativas, hablar en esa época de que la tierra es para quien la trabaja, pues fue un discurso y una narrativa que obviamente escandalizó a los sectores más conservadores del país. Y por eso tuvimos durante la campaña una lucha fuerte con la jerarquía de la Iglesia Católica, con la oligarquía de esa época, y lógicamente en un escenario internacional de lucha entre el capitalismo y el comunismo, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Inmediatamente esos sectores comenzaron ya desde la campaña a acusar a la candidatura del profesor Bosch de comunismo, de que era ateo. Todos recordamos que hubo un debate precisamente con el padre Láutico García por acusaciones de ateísmo y de comunismo, que llevó al profesor Juan Bosch de, señores, tengo que renunciar entonces si esto es así. De manera que fue una campaña para mí de una gran enseñanza. Una campaña, por un lado, presencial, de viajes constantes, continuos en todo el territorio nacional, pero al mismo tiempo a través de tribuna democrática. Y luego con una organización en que todos los miembros del partido estábamos ocupados en determinadas provincias. En mi caso, por ejemplo, a mí me encargaron de una provincia que obviamente, como era un muchacho, de una provincia que no tenía importancia. E hice la campaña con Fello Suberví en Pedernales. En ese momento llegar de Santo Domingo a Pedernales era salir a las 7 de la mañana y llegar a las 4, a las 5 de la tarde, sin carretera, en el camino sin agua. Y ahí hicimos la campaña y se ganó la senaduría con Casimiro Castro. Por supuesto, no fue mérito nuestro, fue mérito del candidato. Pero todo estaba preparado desde el inicio de la campaña. Por un lado, él en su discurso, en ese discurso, repito, mientras Viriato hablaba de los látigos que tenía para ofrecer a los trujillistas, Juan Bosch se olvidaba de aquello y su lucha era muy clara. Mi lucha es por la democracia, mi lucha es por las transformaciones sociales, mi lucha es por la paz en la República Dominicana y sobre todo, que lo dijo en el aeropuerto al llegar, vencer el miedo y el odio en la República Dominicana. Entonces esa fue la enseñanza de todo un periodo
de campaña que fue bastante agitada, bastante larga, pero que nos llenó a todos de satisfacción. Con problemas, obviamente, problemas de acusaciones que nos hacían. Yo recuerdo, como hoy, una caricatura en el periódico El Caribe de las acusaciones contra nosotros, el escudo nacional con la frase Dios, patria y libertad, y en el escudo quedaba solamente patria y libertad, y la palabra Dios cayéndose, diciendo, ese va a ser el gobierno de Juan Bosch. Y con todo y esos ataques de comunismo y ateísmo, aquí lo van a ver los resultados de las elecciones, un 59% de la población votó por la candidatura de Juan Bosch, porque fue una candidatura de pueblo, fue una candidatura de las clases desposeídas del país, de los condenados de la tierra, como decía Franfano. Fue la candidatura del pueblo en contra de la candidatura de la oligarquía. Y ustedes, con eso voy a terminar, ustedes pueden estar seguros que una vez en el gobierno hizo las obras que se necesitaba y que requería la República Dominicana y que lamentablemente fue tronchada por la oligarquía y por factores externos que en esos momentos no lo toleraron. Pero además hay que resaltar que fue también en el gobierno no solamente el gobernante de las causas sociales, sino también el gobernante de la honestidad y de la moralidad. Y hay una anécdota, y con eso quiero terminar, que resalta claramente esa honestidad y moralidad del profesor Juan Bosch. Un día, un sábado al mediodía, convocaron a la juventud, éramos 15 dirigentes de la JRD, de la Juventud Revolucionaria Dominicana, y nos convocaron a Palacio. Y llegamos 14, faltó uno. Ni siquiera subimos al despacho. Había una especie de minibús pequeño, ahí nos montaron, y al poco rato bajó el presidente de la República, nos saludó y le dijo al chofer que siguiera el automóvil. Un automóvil sin placa oficial, sin escolta, con su jefe de escolta al lado del asiento del militar sentado atrás. Bueno, y salimos y fuimos a parar al Vesubio, al restaurante Vesubio, un sábado al mediodía. Por suerte no habían los celulares de ahora, ni la prensa que seguía a nadie. Allí estaba el profesor Juan Bosch con nosotros y la gente que estaba ahí almorzando, y para sorpresa nuestra estaba el compañero que faltaba, que almorzaba con 2 personas más. Y fue a la mesa y le dijo, me acabo de enterar que usted tiene 3 empleos en el gobierno. Usted está despedido de los 3 empleos y está expulsado del partido. Y se viró donde nosotros y nos dijo, hago esto para que ustedes sepan que como ustedes van a hacer un día gobierno, al gobierno se va a servir y no a servirse. Y por ahí mismo se fue en el carro y nosotros que queríamos, que nos había invitado a almorzar, nos había invitado a darnos una verdadera lección de moral. Eso era el profesor Juan Bosch.
Muchas gracias, doctor Alburquerque, por estas palabras experienciales que en cierto modo nos ayudan y complementan la lectura que podemos hacer de estos 24 carteles de esta exposición, que precisamente nos han ayudado Juan Miguel Pérez y Patricia Solano, a quienes paso el turno en este evento para que nos cuenten la metodología llevada en esta investigación y, por qué no, también las peripecias y la significación de la misma. Así que recibamos a esta pareja de investigadores con fuertes aplausos. Bueno, nosotros vamos a hablar en pareja. Primero, dar las gracias a la Fundación Juan Bosch por haberse acercado a nosotros para este trabajo que ha sido, como el anterior, de tanta satisfacción para nosotros. Y también saludar a Min Toribio, que está aquí en primera fila. Él es el diseñador gráfico de todo este trabajo, un verdadero partner. Sí. Eso es a veces difícil de conseguir, gente que se involucre en el trabajo con interés y curiosidad, sobre todo porque en nuestro país no hay mucha cultura de estudiar la historia, como decía el doctor Alburquerque, tan necesaria, pero tan ausente. Y nosotros agradecemos mucho encontrar un partner así para poder, porque este es el resultado de esa buena combinación de cosas. Entonces, yo voy a pasar el micrófono a Juan Miguel para que Juan Miguel haga como un poquito el contexto de este trabajo y lo que significa, y luego les voy a contar algunas cosas del camino de producción y lo que uno se va encontrando, hallazgos y ese tipo de cosas interesantes alrededor de esta exposición. Bueno, muchas gracias. Reitero esa gratitud que comentaba Patricia a la Fundación Juan Bosch. Realmente una oportunidad. El año 1962 es un año subestimado por la historiografía. Y me voy a referir a una pequeña comparación que voy a hacer con el año 1789, lo que fue el año de la Revolución Francesa para Francia y lo que fue el año 1962 para nosotros. Contaba un gran historiador, sociólogo del siglo XIX, Alexis de Tocqueville. Él escribió un libro que se llamó El antiguo régimen y la revolución. En ese libro, Tocqueville decía que la revolución, al romper con la monarquía, con ese orden político que excluía a las mayorías y que estaba supuestamente estructurado a partir de un orden divino, era como una especie de evolución de la humanidad. Por ende, como era un don divino, no había historia, porque supuestamente, haciendo referencia a lo que decía Allende luego, la historia la hacen los pueblos, pero el pueblo en ese tiempo no existía legalmente, estaba excluido de participar en la hechura de su tiempo. Y Tocqueville decía que precisamente es llamándole desde la revolución al orden monárquico, antiguo régimen, que se inventó de facto el pasado, el presente y el futuro. El antiguo régimen y la revolución. El pasado, el futuro, pero sobre todo la irrupción del pueblo en la historia. El año 1962 fue exactamente igual. Es decir, marca el momento clave en el que comienzan a batirse las alas de la historia dominicana. Y al igual que en Francia, otro gran historiador, François Furet, decía que la Revolución Francesa duró 100 años, que 1789 fue solamente la ruptura con el orden monárquico, pero que de ahí en adelante dos ejes, dos ideas de nación iban a entrar en pugna, lo que él llamaba el partido del movimiento, el partido revolucionario, y el partido del orden, que era el partido reaccionario que quería volver al antiguo régimen. Y en Francia se sucedieron 15
diferentes tipos de regímenes políticos. Un directorio, una convención, 2 imperios, 4 monarquías, de 2 casas reales diferentes, 3 repúblicas, hasta que en el año 1871 finalmente la república conservadora, la república era una idea revolucionaria, pero a los revolucionarios se les fue al paso la burguesía y finalmente secuestró la idea de república y la diseñó a su antojo y finalmente venció tanto al partido del movimiento, a los revolucionarios, como el partido del orden, el partido reaccionario. Y los ideales del 89 fueron finalmente distorsionados por esa nueva burguesía que se instauró en el poder con un régimen conservador que alejaba nuevamente a las clases populares de la cosa pública, de manejar el destino de su propia comunidad. Lo mismo pasó aquí. 1962 es ese año en el que comienzan a tejerse esos 2 ejes políticos que van a entrar precisamente en un pulso en ese año 62. Un año eminentemente político, un año de extraordinaria agitación. Por eso, a pesar de que la campaña fue de apenas 2 meses oficialmente, pero había una efervescencia extraordinaria como lo marca ese cartel 1962, por supuesto, marcado, como lo decía el doctor Albuquerque, por una guerra fría y por muchos elementos que Bosch supo inmediatamente como educador y como cientista social identificar los elementos que iban a ser blanco y que le podían restar lo menos, porque llevaba en sí no eran las de perder, pero jugaba como visitante, porque el home club era el Consejo de Estado, era la Unión Cívica, era el partido, no llamaríamos de la reacción como en Francia, porque no quería volver a un régimen trujillista, pero sí reproducía muchas de las prácticas trujillistas de concentración de poder. Y eso era precisamente lo que Bosch propugnaba, era una redistribución del poder social, desde diferentes maneras, como ese programa de gobierno que está ahí lo expresa. Por ejemplo, abriéndole la puerta no solamente a las nuevas formas de organización, de autogestión, como las cooperativas, etcétera, sino también a la participación de los trabajadores en las negociaciones y en la generación de utilidades de la empresa. Lástima, y aquí voy a concluir esta pequeña parte, lo que le tomó 100 años a Francia, esa pugna entre las dos visiones de sociedad, a nuestro país les tomó 5 años, de ese agitado momento en el que la República se debatía entre una visión conservadora y una visión popular. Y el último elemento que veo en común en esa comparación tiene que ver precisamente con que el último suspiro que tuvo el proyecto revolucionario de 1789 fue la Comuna de París, que en algunos meses fue lamentablemente destruida por el gobierno conservador en Francia. Y asimismo hubo aquí, no de meses, pero en la escala de días que podrían ser equivalentes. Y fue esa victoria, esa recuperación del poder que el 24, el 25, el 26 y el 27 de abril las fuerzas constitucionalistas vencieron a San Isidro y que solamente la intervención del ejército más poderoso del mundo pudo detener el curso de esa historia que estaba marcada por estas ideas que vamos a ver aquí. Creo, y ya con esto sí concluyo, que quien estudia esto y lo traslada al tiempo de hoy, ese discurso de Bosch, uno entiende el por qué vivimos en una sociedad no solamente conservadora, sino vencedora del golpe de Estado del 63. Porque esas ideas de Bosch, expuestas en la boca de un candidato hoy, no lo dejarían, no ni siquiera ganar, ni siquiera participar en una elección, ni siquiera fundar un partido.
Fue un momento muy sui generis de la historia en la que esa oligarquía no pudo armarse de todo lo que hoy está armada, porque hoy está en el poder. Y está en el poder desde el año 66, cuando oficialmente los Estados Unidos de Norteamérica, el ejército de los Estados Unidos, bendijo la instauración o la restauración de la República Conservadora neotrujillista con Balaguer en el poder. Bueno, yo no puedo evitar leer esto, porque creo que ilustra muy bien lo que Juan Miguel acaba de explicar y el doctor Alburquerque también lo tocó. Dice Juan Bosch: hoy el pueblo dominicano salta de alegría, se siente libre. Sin embargo, solo lo está en un sentido. Es libre de la familia Trujillo, pero no es libre de las consecuencias de 31 años y algo más de esclavitud, de explotación, de engaños incesantes. El pueblo comienza ahora a disfrutar una libertad política y en ese disfrute puede ser llevado a extremos indeseables, al extremo de no darse cuenta de que todavía hay muchas fuerzas trujillistas que deben ser vencidas con inteligencia y sangre fría. Bueno, así comenzó la campaña del 62. Bosch inmediatamente consiguió la animadversión de varios frentes. Por ejemplo, no era el candidato del Consejo de Estado, jamás en la vida, y tampoco era el candidato favorito de la prensa. Y esa fue una de las cosas que nosotros encontramos en esta investigación, hasta extremos realmente groseros, yo diría, porque, por ejemplo, las fotos que ponía el Caribe de Juan Bosch eran horribles, horribles, fotografías de Bosch mirando hacia abajo, o sea, cosas que en periodismo sabemos que cuando las vemos son adrede, porque incluso los fotógrafos toman varias fotos y eligen la mejor, pero en el caso de este candidato era como si eligieran la peor fotografía, teniendo fotos tan buenas como esta que vemos aquí a mi derecha, como, bueno, hay fotos muy buenas en esta exposición, pero que no eran evidentemente las que elegían en el periódico. En el periódico Juan Bosch llegó incluso a decirle al Caribe públicamente que no quería hablar para ese periódico porque eran francamente groseros contra su candidatura. Las fotos de las actividades de Unión Cívica eran ampliamente reseñadas, sin embargo era difícil conseguir, de hecho no hay casi aquí fotografías, por ejemplo, de mítines del PRD. Es que las poquitas que publicaba el Caribe, por cierto, que nosotros conseguimos una que no está porque estaba muy borrosa, así del periódico, y nos fuimos al Caribe para comprarla. Eso es una colección privada, ellos venden sus fotos. Bueno, la foto no existe, no existe. Era una foto de una multitud el día que proclaman la campaña electoral, que arranca la campaña de Bosch y el PRD. Están en primera plana González Tamayo y está Peña Gómez, que era el jefe de comunicación y propaganda del PRD en ese momento. Está Peña en primera. Ninguna de las dos fotografías, ni de la multitud, ni la de Peña y González Tamayo, la pudimos conseguir. No existe, se perdió. Entonces, qué bueno. Al final, los resultados electorales, que lo pueden ver del otro lado, el pueblo se dio cuenta, a pesar de que el partido que se suponía puntero, y fíjense bien esto, la prensa lo daba como que Unión Cívica iba a ganar, y Bosch duplicó los votos de Unión Cívica. Es decir, que el pueblo fue bastante inteligente con respecto a esos discursos, anticorrupción, anti la dictadura. Lo que Bosch decía era efectivamente que había ahora otra misión y era transformar este país económicamente. Esta exposición es muy interesante porque sin tener nada de opinión, porque todo lo que pueden ver aquí es lo que pasó, incluso hay muchos periódicos y muchas reseñas de lo que decía Bosch en la campaña. Ustedes, es un material para reflexionar y para reflexionar desde
varios puntos de vista, hay muchas aristas, sobre todo mirando los 60 años después. Porque 60 años después vemos que no ha habido otro candidato que hablara de esta manera al pueblo y que dijera de manera genuina las cosas que le importan al pueblo. Así como hoy nosotros no tenemos ningún candidato que nos esté hablando de seguridad social, de nuestras pensiones, de la desigualdad que hay en este país, de cómo un porcentaje muy pequeño se está lucrando de la riqueza de este pueblo, de la explotación, que es una palabra que parece que fue borrada de las campañas electorales. Yo creo que el último que habló de explotación fue Juan Bosch. Y eso es impresionante, señores. Ahí es que uno se da cuenta cómo todo lo que ha gobernado después del golpe de Estado, como decía Juan Miguel, y sobre todo después de que la intervención norteamericana puso un presidente en el 66, es una clase gobernante que no está respondiendo a los intereses de la mayoría, sino a los intereses de los grupos. Quiero finalmente, de mi parte, solo señalar algunas fotos que me parecen estupendas, fotos extraordinarias, y no dejen de mirarlas un poquito más. Por ejemplo, esta foto representa lo que Trujillo dejó en este país. La conseguimos en el Archivo Histórico de Santiago. De hecho, esa es la estatua ya derribada, que estaba en el monumento, que en la época de la dictadura era el Monumento de la Paz. Hoy es el Monumento a los Héroes, a la entrada de Santiago. Cuando la furia de la juventud logra derribar esa estatua, que además se necesitó un camión, cadenas para poderla desprender, le quitaron la cabeza en una acción muy metafórica y la estatua queda tirada en el suelo sin cabeza. Y este fotógrafo, que no sabemos bien quién fue, porque esas no son las fotos de Dietrich, no sabemos quién fue el fotógrafo, toma a este niño desnudo, descalzo, como estaban todos los niños de esa época. Lo que pasa es que no hay muchas fotos, porque cuando la dictadura esas fotos estaban vedadas, y está señalando la estatua de bronce. Esa foto es extraordinaria, como lo es también la de los hijos de Machepa, que elegimos porque la cara de esta mujer, fíjense que está frente a una máquina de coser que seguramente se la regalaron en un acto de populismo que suelen utilizar los que hacen campaña electoral para ganarse el voto de las personas pobres, pero que no son más que dádivas que ni siquiera dignifican a la gente. Y la cara de esa mujer con su prole numerosa, creo que es tan representativa de esa figura que Bosch creó, que quisimos ponerla así destacada en contra de los tutumpotes, que bueno, que son los que están arriba, hay uno hasta con sotana. Nosotros esperamos que esta exposición sea visitada por muchos estudiantes, que pueda salir de aquí. Me he dado cuenta hace un rato, con mucha alegría, que está en línea. Eso es maravilloso, porque, por ejemplo, hay una diáspora que vive muy atenta a este tipo de cosas y la puede ver desde ya. Se lo cuento por si ustedes quieren compartirla con personas que a lo mejor no pueden venir. Es maravilloso que la Fundación haya subido todos los carteles a su sitio web para dar acceso a quienes no pueden venir. Paso a Juan Miguel para cerrar. Muy brevemente, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la historia y el uso, con fines democráticos. Fíjense, nosotros estamos viviendo la era neoliberal. La era neoliberal incluso en una fase muy cercana al fascismo, que ha hecho que los valores de la derecha y de la derecha extrema hayan vuelto con mucha fuerza al centro del discurso público. Y quiero hacer esta pequeña reflexión porque la historia
es en sí un valor de izquierda, por lo que le decía, que es cuando el pueblo entra en la historia, finalmente uno de las grandes conquistas de la Revolución Francesa. Y por supuesto, el oficio de la historia, conocer la historia y utilizarla como parte de un proceso colectivo de construcción del cotidiano, no le gusta al neoliberalismo. El neoliberalismo es amnésico. Entonces, fíjense, nosotros estamos conmemorando el 60 aniversario de las primeras elecciones, me voy a poner un poco conservador, de las primeras elecciones democráticas de nuestro país. El 60 aniversario de la llegada de quien decimos que es un paradigma en la historia dominicana como lo es Juan Bosch. Y cuando preparábamos la exposición y conversábamos con los directivos de la fundación, decíamos, es muy probable que este sea el único evento que vaya a conmemorar dicha efeméride. Y es una lástima que hoy, en este homenaje, salvo que yo no lo haya reconocido, aquí no haya un solo miembro del Tribunal Superior Electoral, que no haya un solo miembro de la Suprema Corte de Justicia, que no haya un solo miembro de la Junta Central Electoral, que no haya un solo miembro del Tribunal Constitucional, que no haya un solo ministro de Estado, que no haya ningún representante del Poder Legislativo aquí presente. ¿Por qué? Eso no es una casualidad. La negación de la historia venció. La amnesia, la república amnésica venció. Esa que quiere precisamente ocultar que esta exposición es prácticamente un manual de ética, de cómo llevar a cabo un proyecto político sin agredir e insultar al otro, en base a las ideas, algo en lo que dejó de apostar hace mucho la clase dirigente, porque sabe que las cosas aquí se imponen por vía de la fuerza, no por la fuerza de las ideas. Es lamentable que aquí no haya ningún representante de una comisión, por ejemplo, de ética, que debió haber estado aquí, porque esto es un manual para llevarlo a todas las escuelas del país, a todas las escuelas de política y de formación política de los partidos políticos. Pero lamentablemente, reiteramos, es la consecuencia, estamos viviendo en carne viva, la contraposición a esto. Esta es la república que fue abortada. Y nosotros que estamos aquí, como decía Martí, ¿verdad? Si en aquellos momentos habían algunos hombres que llevaban en sí el decoro de todo un pueblo, nosotros estamos aquí casi como una trinchera del honor, salvando a través de la memoria un legado como este, que es sin duda el principal patrimonio político que puede tener cualquier proceso de cambio. Volver a la historia para mirar el futuro. Gracias. Gracias, Patricia, gracias, Juan Miguel, por esas palabras con un sentido patriota, un sentido demócrata. Gracias porque a través de su intervención nosotros podemos disfrutar de ese empoderamiento, de su investigación que hoy podremos compartir. Y ya lo decía Patricia, a pesar de que tenemos 24 carteles que se leen desde mi derecha, que es su izquierda, todo el espacio frontal hasta llegar a la izquierda mía, derecha suya, nos vamos por detrás y culminamos en este mismo cartel que es el principal por el frente y por detrás es el último de la exposición. A pesar de disfrutar estos 24 carteles, ustedes tienen, porque les entregaron a la entrada y si no, reclámenlo a la salida, un brochure de la exposición conmemorativa y detrás tienen un código QR que pueden escanear con la cámara de su celular y eso les remitirá a nuestra página web, específicamente en la sección que tenemos preparada para esta exposición de manera virtual. Quiero saludar a la excelentísima señora Milagros Soto,
embajadora de Cuba en República Dominicana. Un aplauso para ella. Y es el momento ya del corte de la cinta inaugural. Les pido a las chicas que han colaborado con el protocolo que por favor se acerquen por acá. En primer turno quiero llamar al centro de este escenario al señor Conrado Peguero, presidente de la Fundación, y con él a la señora Patricia Solano y al señor Juan Miguel Pérez para unas fotografías. Es necesario conservar en el lente y en nuestro pensamiento estas imágenes de este gran encuentro conmemorativo que hemos tenido hoy. Por favor, ubíquense en el centro. Vamos a tomar las primeras fotografías con la cara de esta Fundación Juan Bosch y con los que han llevado sobre sus hombros la responsabilidad en estos meses de investigar, de curar y de preparar la historia dominicana para nosotros en unos carteles. De inmediato, nosotros pedimos a los miembros de la Junta Directiva que se sumen a esta fotografía antes del corte de la cinta. Les pido al señor Diomedes Núñez Polanco, vicepresidente de la Fundación, que se una al centro del escenario, al señor Geno Martínez, tesorero, a la señora Josefina Pimentel, secretaria, a la señora Verónica Sención. Y llamamos también al doctor Rafael Alburquerque. En estos momentos vamos a conservar para la memoria institucional y para nuestra memoria esta fotografía formal del corte de cinta de esta exposición conmemorativa por los 60 años de la campaña electoral y el triunfo del profesor Juan Bosch como presidente constitucional. Qué bueno que hoy, Día del Músico, nuestra música sea la historia, la democracia, que sea la figura de un hombre del pueblo, de un hombre honorable, de un patriota, como lo fue el profesor que guía hoy este encuentro, que nos reúne en familia de la Fundación Juan Bosch. Así que procedemos al corte de la cinta. El señor Conrado Peguero corta la cinta inaugural junto a nuestros aplausos. Pero ese aplauso no se siente. Ay. El señor Conrado entrega un trozo de la cinta inaugural a la señora Patricia Solano y al señor Juan Miguel Pérez como símbolo de que es un trabajo en conjunto de la Fundación y de estos investigadores que han dicho el sí a este ejercicio investigativo. Fuerte el aplauso para este evento, para esta exposición que podremos disfrutar. Por favor, les pido a todos los que estuvieron en el corte de cinta que tomen asiento para culminar con nuestro evento. Sí, por favor, vuelvan a sus asientos. Les comento que podrán disfrutar de esta exposición desde esta noche y hasta el 27 de febrero del 2023. La intención es que más adelante, así como la exposición Pongo Pie en mi Tierra recorrió el territorio nacional, asimismo esta exposición pretende recorrer esos lugares con estudiantes, con jóvenes interesados, con el público en general. Les recuerdo que nosotros estamos aquí para ustedes en la Fundación Juan Bosch de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. Pueden visitarnos, visitar esta exposición con sus familiares, estudiantes, allegados, que pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, como Fundación Juan Bosch, y en nuestra página web en www.juanbosch.org, en donde también hemos colgado esta exposición de manera virtual. A la salida les voy a pedir, bueno, ya les expliqué cómo se lee la exposición, para quienes no lo han hecho, que por favor lo hagan, la disfruten junto a nosotros
y al bajar al primer nivel, cerca del ascensor y las escaleras, tendremos una bebida social para ustedes, para que compartamos jubilosos este momento. Así que muchas gracias al señor Conrado Peguero, presidente de esta fundación, al señor Diomedes Núñez Polanco, vicepresidente, señor Geno Martínez, tesorero de la fundación, la señora Josefina Pimentel, secretaria, la señora Verónica Sención, vocal, al doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, gracias por su presencia, a los señores Juan Miguel Pérez y Patricia Solano, investigadores y curadores de esta exposición conmemorativa, al doctor Eliades Acosta, a la excelentísima señora Milagros Soto, embajadora de Cuba en República Dominicana, al señor Luis de León, ex viceministro de Educación, a los señores Raúl Pérez y Amauris Pérez, al señor Amin Toribio, que también colaboró con el diseño de esta exposición, a los señores y señoras colaboradores, colaboradoras de la Fundación Juan Bosch y a todos los que se dieron cita en esta noche. Muchas gracias, les esperamos en esta exposición y en el brindis. Buenas noches.